de esfuerzos aplicados. En los dientes de los engranes cilíndricos rectos se aplican dos tipos de esfuerzos. El primero y el más común y lógico por flexión. Recuerden que yo tengo una carga aplicada ya a cierta distancia del engrane. Recuerden por favor, ya en el punto final de contacto es donde vamos a decirlo, considero que se aplica la mayor carga. Y dado que el diente se asemeja a una viga en voladizo con un extremo empotrado, entonces sobre la base o sobre la raíz del diente se originan esfuerzos de flexión debido a la carga tangencial aplicada y esfuerzos de aplastamiento debido a la carga radial aplicada. ¿Ya? Claro, no puedo aplicar directamente MC sobre I porque la geometría es diferente, no es una sección transversal constante, por lo tanto hay que hacer ciertas correcciones. Pero bueno, por flexión es el primer tipo de esfuerzo en los dientes engranes. El otro tipo de esfuerzo es esfuerzo por contacto, pero no tengo uno. Creo que se me borró esto. ¿Qué es eso, profe? Bueno, no importa. El otro tipo de esfuerzo es el esfuerzo por contacto. Simplemente recuerden que los dientes están en contacto entre sí, ¿ya? Ese contacto y esa aplicación origina carga sobre la superficie y por supuesto es lo que origina respectivamente la picadura en la superficie de los dientes del engrane. Entonces hay esfuerzos por flexión y esfuerzos por contacto. Esos son los tipos de esfuerzos que se aplican en los dientes del engrane y son los tipos de esfuerzos que ustedes tienen que calcular y verificar. Ok. Hipótesis para valer de las ecuaciones de esfuerzo de la ACMA. Recuerden por favor, todo aquí lo vamos a trabajar con la ACMA. Todo lo que hemos visto anteriormente referido a la norma ACMA. Por supuesto, para aplicar las ecuaciones de esfuerzo establecidas en la norma ACMA, hay una serie de requisitos que se debe cumplir. Ok, bueno, tarea por ustedes, van a leer estos requisitos para simplemente estar, vamos a decirlo, seguros y claros con lo que están haciendo y a la hora de hacer el diseño, ver ya si están cumpliendo o no con las condiciones. Porque recuerden, si esto no se cumple, si alguna de estas consideraciones no se cumplen, las ecuaciones de la ACMA dejan de ser válidas. Ok, ven, se los digo como tarea. Ok. Esfuerzo de flexión y esfuerzo de flexión admisible. Para que los engranes no fallen por esfuerzo de flexión, debe cumplirse simplemente esta ecuación o esta relación, que el esfuerzo de flexión aplicado en el diente del engrane sea menor o igual que el esfuerzo de flexión admisible según la norma ACMA. Así de sencillo. Vamos a ver entonces cada tipo de esfuerzo. Esfuerzo de flexión. Para el sistema métrico, directamente el esfuerzo de flexión se va a calcular con esta ecuación. En función, por supuesto, de la fuerza tangencial. Deben calcularla entonces, ya vimos las ecuaciones. En función de las factores K sub 0, K sub B, K sub S, K sub M y K sub B. Ok, ya veremos cómo se calculan cada uno de esos factores. En función del ancho de cara como el sistema métrico, en función del módulo y en función de lo que es el factor geométrico por flexión. ¿Ya? Así se calcula entonces el esfuerzo por flexión. Fíjense que no es MC sobre I, ya, como la ecuación que nosotros vimos, pero bueno, esta es la forma de calcular el esfuerzo de flexión en los dientes del engrane para el sistema métrico. Esfuerzo de flexión, carga tangencial, factor sobre cara, factor dinámico, factor tamaño, módulo, ancho de cara del miembro más estrecho. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿El A? No, del piñón. No, el área, o sea, la cara de contacto del piñón. El piñón. Bueno, no del piñón, del engrane más angosto. Sí, porque Bueno, por ejemplo, es normal ahí, como en ese caso. En cierto. algunas ocasiones ya se ha visto que un engrane de un menor tamaño, de un menor ancho de cara, es aplicado a un engrane de mayor ancho de cara. ¿Ya? Entonces,
el ancho de cara debe ser del miembro más estrecho o el que tenga el menor ancho de cara. Claro, para mí tenemos un diseño adecuado, ¿ya? Pero si sucede eso, este es el ancho de cara que deben seleccionar, el menor. Por eso dice allí del miembro más estrecho. Ok. Para el sistema inglés, por supuesto, es similar, solamente que cambian algunos factores de conversión respectivos, ¿ya? Y que utilizo, por supuesto, el paso diametral. Recuerden, tamaños normalizados. En tablas te va a aparecer el valor que ustedes están calculando. Pero igual, ¿ya? Toda la serie de cargas, esfuerzos, factores y demás. Entonces, sistema métrico, sistema inglés, ¿ya? Sin mezclar. Factores. Factores sobre carga, como su nombre lo indica, simplemente es aquel factor que me cubre cualquier sobrecarga aplicada. Por ejemplo, cuando se hace el arranque del sistema, ¿ya? La carga aumenta hasta 10 veces su valor nominal. Claro, como es instantáneo, ya el diente, vamos a decirlo, no sufre esta carga respectiva. ¿Ya? Menos de una milésima de segunda dura ese pico de carga. ¿Ya? Por lo tanto, no afecta al final los esfuerzos en los dientes. Pero bueno, si es como que a cierto esfuerzo residual hay que considerar el factor de sobrecarga. Eso depende simplemente de lo que es la máquina conductora o el choque de la máquina conductora y el choque de la máquina conducida. Uniforme, ligero, moderado, pesado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé yo que cuando el choque ligero de una máquina conductora? ¿Ya? Bueno, la normal igual estableció su condición. Por ejemplo, motor eléctrico, turbina a gas de velocidad constante o máquinas similares, choque uniforme. Turbina de agua, impulsor a velocidad constante o máquinas similares, choque ligero. Y motores multicilindro o máquina similar, choque moderado. Motor monocilindro o máquina similar, choque pesado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que establece, por supuesto, la norma, ¿no? Pero si hay alguna máquina impulsora que no esté en ese listado, para eso dice máquina similar. ¿Ya? No está directo en la lista, pero bueno, yo creo que por su configuración, forma, funcionamiento, yo creo que se parece a esta. ¿Ya? Entonces será tal tipo de choque. Para las máquinas conducidas es exactamente igual. ¿Ya? Dependiendo del tipo de máquina, la normal no establece el tipo de choque que genera. Y ya saben, si la máquina conducida no está en este listado, busquen una que sea parecida. Esta máquina funciona así, 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 bueno, se parece a esta y por lo tanto tiene tal tipo de choque. Listo, ¿ok? Ya no hay problema con eso. Entonces, esta lista, por supuesto, le sirve como guía para definir el choque en la máquina conductora y en la máquina conducida. Y después van entonces a la tabla anterior y seleccionan entonces el factor de sobrecarga. Recuerden, esos factores adimensionales. ¿Ok? Factor dinámico, por supuesto, tiene que ver con la velocidad, ¿ya?, de giro o lineal que tienen los dientes de los engranes. Se calcula con ecuaciones dependiendo de ese sistema métrico o sistema inglés, y lo único que tienen que determinar son los factores A y B, que depende de qué, simplemente el índice de calidad. Ya hemos visto que el índice de calidad tiene que ver con la precisión del mecanizado. ¿Ok? Entonces, sistema métrico, sistema inglés, ahí están las ecuaciones. ¿Y en función de qué? De la velocidad tangencial. Metros sobre segundo o pies por minuto. Ok. Para el índice de calidad, si estamos, por ejemplo, en un proceso de diseño, ya pueden obtenerlo de la tabla 2 si conocen, por ejemplo, el proceso de manufactura. ¿Ya? Pueden entonces definir o determinar o seleccionar un índice de calidad que lo necesitan para este y para otros cálculos. ¿Ok? Puede ser también que ese índice de calidad lo seleccionen en función de la aplicación. Mezclador de cemento, por ejemplo, el índice de calidad recomendado debería estar entre 3 y 5.
¿ya? Y así para otras aplicaciones, ¿ok? O máquinas similares. Esta es otra forma de seleccionar el índice de calidad. También puede ser simplemente en función de la velocidad de la línea de paso. ¿Ya? Ustedes lo pueden calcular la velocidad y después el resultado, bueno, me da entre 0 y 800, el índice de calidad debería ser de 6 a 8. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, tienen distintas maneras de seleccionar el índice de calidad. ¿Ya? Okay. No es un valor entonces arbitrario que ustedes van a tomar. Tratan de guiarse por alguna de estas, vamos a decirlo, consideraciones. ¿Ya? En función del proceso de maquinado, en función de la aplicación o en función de la velocidad. ¿Ya? Entonces no tienen excusa para decir, no sé cómo seleccionar el índice de calidad para la parte de diseño. Una de las cosas que deben verificar es lo que es la parte de velocidad máxima, ¿ya? Que por supuesto se calcula con estas ecuaciones si están en función del sistema métrico o del sistema inglés. Y por supuesto esta velocidad compararla con la velocidad de trabajo, ¿ya? Porque incluso fíjense en la gráfica que tenemos, ¿ya? Estas curvas tienen un límite acá. Bueno, este límite es precisamente para la velocidad máxima, ¿ya? Y después esta velocidad máxima la tienen que comparar con la velocidad de trabajo normal. Si es menor está bien, si es mayor está mal entonces. Estas reglas estrictas que tendrían que rediseñar si están en diseño. O simplemente decir, sobrepasa la velocidad máxima limitante. Hasta ahí. No pueden traspasar esta velocidad porque igual la vibración se hace excesiva, ya falla prematuramente los engranes. Ok. Factor de tamaño simplemente depende del tamaño del diente en función, por supuesto, del paso diametral del módulo. Entonces, para cada paso diametral o para cada módulo, ahí está el factor de tamaño. Porque recuerden, los esfuerzos se hicieron en base experimental, pero en la vida real es otra cosa. Entonces, hay que modificar tamaño del diente, que si es diferente al que se utilizó en las pruebas de laboratorio. Okay. ¿Podría definir allí qué tamaño se utilizó en la prueba de laboratorio? Ahí está, clarito. 5. Claro, Igual a si 5. el factor es igual a 1, o sea, implica que no hay cambio, que lo que se hizo en el laboratorio es lo que está en la aplicación real. Es decir, que debería ser estos valores. Igual a 5. Exacto. Bueno, distribución de carga es el factor más fastidioso que hay que calcular, ¿ya? Porque contiene también otra serie de subfactores que hay que tomar en cuenta, muy fastidioso. Ahora bien, es una forma directa, pero no la hay. ¿Ya? Bueno, el factor de distribución de carga, por supuesto, me previene la distribución desigual de la carga aplicada sobre el diente del engrane. Porque recuerden, al final es un proceso de montaje y el montaje no es 100% exacto y preciso. Hay cierta desviación, cierta desalineación. Entonces, la distribución necesaria de carga no es necesariamente uniforme. Bueno, esto previene esa condición. El K sub M se calcula con esta ecuación, donde el C sub MC, factor de corrección de avance que modifica la intensidad de carga pico, C sub PF, factor de proporción del piñón, C sub PM, modificación de proporción del piñón, C sub MA, factor de alineamiento del acoplamiento, y C sub E, factor de corrección por alineación del acoplamiento. ¿Ok? Vale. El primer factor, ya 1 para engranes sin modificaciones en sus dientes y 0.8 para engranes con avance previamente modificado por coronamiento o corrección de avance. Ya, es decir, sin modificar 1, si modifican los dientes, 0.8. ¿Ok? Factor de proporción del piñón. El engrane no me interesa. Ya, no importa el tamaño, no importa si es conductor o conducido. Este factor solamente tienen que tomar en cuenta los parámetros del piñón, o en este caso el diámetro de paso del piñón. Bueno, igual, para anchos de caras, menor a 1 o 2.5, entre 1 y
y 17, creo, no sé, no veo bien. Bueno, para anchos de cara definidos, aquí está la forma de calcular el factor de proporción del piñón. Así de sencillo. Ya, para cada condición. Pero recuerden, tiene que ver solamente con el piñón. Todos los parámetros que están allí es en los parámetros del piñón. Ok, para el modificador de la proporción del piñón, 1, si ese es 1 sobre S es menor que 0.175, y 1.1 si ese es 1 sobre S es mayor que 0.175. Esto simplemente tiene que ver en función del montaje del piñón respecto a los cojinetes que sostienen al eje de ese, vamos a decirlo, elemento. Y por favor, piñón. El engrane puede estar montado de manera diferente, pero me interesa solamente el montaje del piñón. ¿Ok? Aquí está lo que es S1, que está aquí, y aquí está la distancia S, que es lo que tienen que ver acá. Ya. Fíjense que esta condición es cuando el engrane está montado entre cojinetes, ¿ya? O en medio de los cojinetes. Ok. ¿Qué pasa si el piñón está montado fuera de cojinetes? En primer lugar, ¿será posible colocar un piñón fuera de cojinetes? Que yo sepa, no, porque eso siempre va acoplado a cojinetes. O sea, no. Pero ¿se puede o no se puede? Sí se puede, Sí, se puede, exactamente. Puede estar Entonces, montado en otra vamos a cosa. suponer que se presente ese caso. El piñón de vuelta está aquí, está acá afuera, claro, con la extensión del eje respectivo. Ya, fuera de cojinetes. ¿Cómo se calcularía esto entonces? Bueno, deduzcan las ecuaciones, por favor. ¿Ok? Pero en base a esto lo pueden hacer, no hay problema. Pero deduzcan cómo se calcula o qué valor debe tener esto cuando el piñón está fuera de cojinetes. Dedúzcanlo, por favor. No debería tener 0, profe. 0. Dedúzcanlo. Si 0 todas las cosas son Ok. 0, Sí, exactamente. puede ser 0. Bueno, hay que ver dónde está esto en la ecuación. Factor de alineamiento del acoplamiento. Dependiendo, por supuesto, si es sistema métrico o sistema inglés y del tipo de engranaje. Ya, los factores A, B y C, que son los que están aquí en la ecuación, los calculan con esta tabla, pero depende del tipo de engrane. Si son engranes abiertos o que no están dentro de una carcasa. Engranes encerrados comerciales o dentro de una carcasa perfectamente lubricados, o engranes encerrados de precisión. Ya, estos no son engranes comerciales, son para aplicaciones muy específicas, donde se requiere precisión en el sistema. ¿Ok? Bueno, A, B o C lo calculan de acuerdo a esa condición. ¿Ok? Y una vez que determinen quién es A, B y C, aplicar la ecuación respectiva, sistema métrico o sistema inglés. ¿Ok? Para cada uno de ellos. Profe, ¿la gráfica esa? Bueno, es la representación precisamente de esta tabla. ¿Ok? La representación, solamente que la norma ACMA lo establece en forma gráfica o en forma de tablas. ¿Ya? Pero vamos a trabajar siempre con las tablas. ¿Ok? Que recuerden que las gráficas tienen sus desviaciones. Factor de corrección por alineación 0.8 cuando los engranes se ajustan en el ensable y 1 para las otras condiciones. Vaya a saber usted cuáles son las otras condiciones. La norma no lo dice. Ya, pero bueno, si quieren investigar entonces. Pero bueno, o 0.8 o 1. ¿Ya? Es decir, 0.8 cuando yo hago un mecanizador final, un ajuste final, ¿ya? Con herramientas manuales incluso, o 1 cuando lo hago en este otro. Ok. Yo creo que entonces ya una vez que tenemos ya todos esos modificadores es que puedo aplicar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, como les dije, fastidioso el cálculo de este factor solamente. Pero bueno, ahí lo tienen entonces. Espesor de borde, ¿ok?
El espesor de borde toma en cuenta simplemente la base en donde se mecanizan los dientes, ya que esta base sufre cierta deformación. Hay que corregir entonces esa probable deformación. Está en función, por supuesto, de la llamada razón de respaldo, que se calcula en función del espesor de corona, que ya habíamos visto cómo se calcula, y en función de la altura total del diente, que ya sabemos cómo se calcula. ¿Ok? Una vez que tienen esa razón de respaldo, simplemente si está en este intervalo, utilizan esta ecuación para calcular el K/V, factor de borde, o utilizan esta ecuación o este resultado si el resultado les da esto. ¿Ok? Esa es la razón de respaldo. Entonces, primero esto y después verificar esto para calcular esto. Bueno. Y como les dije, gráficamente también, pero utilizan las ecuaciones más exactas. ¿Ok? Para diseño, no se recomienda la zona de respaldo menor a 0.5. Ya, es para diseño. Además de eso, arma maciza o arma maciza con agujero, ese factor de espesor es igual a 1 automáticamente. Ya. Entonces, para arma reducida, para arma reducida con agujero, para arma con brazo, que se calcula este factor de borde. Para estos dos tipos de armas, igual a la negra. Ok. Factor geométrico de resistencia a la flexión. Ok. Vamos a utilizar la siguiente figura, pero con estas condiciones. Diente de profundidad total, es decir, dientes recortados, mecanizados, reducidos, no se puede utilizar esta gráfica. Y ángulo de presión de 20 grados. Ya. Por eso les dije, nosotros vamos a trabajar aquí con ángulo de presión de 20 grados. Existen gráficos para nosotros, si existen, pero no los vamos a estudiar acá. De todas formas, al analizar uno, los demás se hacen exactamente igual. ¿Ok? Pero bueno, vamos a trabajar con este ángulo de presión porque las gráficas están en función de ese ángulo de presión. 20 grados. Ok. Esto, vamos a decirlo, figura, toma en consideración dónde está aplicada la carga. Si es en la punta del diente o en el punto más alto de contacto de un diente. Ya, llamado por sus siglas HPSTC. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente se utiliza? Este. ¿Ya? Contacto de un diente. No, sí. El punto más alto de contacto de un diente. ¿Ya? Porque el otro ya es un caso extremo. ¿Ok? Es decir, que para engranes comerciales no hay razón de ser, a no ser que el proceso de mecanizado haya sido muy pobre, ya, muy deficiente, que en ese caso sí se utiliza la carga en la punta del diente. Bien. Ok. Como referencia, ya, si ustedes tienen el índice de calidad o si ustedes han seleccionado el índice de calidad y es mayor o igual a 6, entonces utilicen la carga en el punto más alto de contacto del diente. Ya, vamos a decir la referencia que van a tomar. Para decir, no, que va a ser uno u otro, depende del proceso de fabricación. Entonces, mayor o igual a 6, utilicen lo más común, lo más utilizado, carga en el punto más alto de contacto del diente. Y por supuesto, para el grano preciso o con un índice de calidad menor a 6, entonces utilicen la carga en la punta del diente. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, aquí está. Esta línea que está acá, carga en la punta del diente. Ya, así de sencillo. Estas curvas que están acá, y que por supuesto hace un punto como acá, ya es cuando es la carga en el punto de contacto más alto del diente. Es decir, que estas son las que vamos a utilizar generalmente cuando el índice de calidad es mayor o igual a 6. Cuando el índice de calidad es menor a 6, entonces utilizan esta curva que está acá. Ahora, ¿cómo calculo yo el factor geométrico? Si quiero, por ejemplo, el factor geométrico del piñón, ya ubico aquí el número de dientes del piñón, ya aquí dice que es 20, entonces busco donde es 20, ya, y simplemente proyecto hasta coincidir con la curva que me dé el número de contacto, el número de dientes del engrane.
número del piñón, intersecto con el número del engrane, y la proyección, este es el factor geométrico para el piñón. Para el engrane es lo mismo. Tengo 60, entonces ahora aquí ubico el número de dientes del engrane, intersecto con el número de dientes del piñón, proyecto, y ese es el factor geométrico para el engrane. Tiene que ser en la misma gráfica, profe. Es en la misma gráfica. Ok, listo. Ahora, ¿dan igual o diferente? Diferente. Diferente, exactamente. Es decir, que entonces, ya por aquí, el esfuerzo de flexión, el diente del piñón, es diferente al esfuerzo del piñón en el engrane. ¿Ya? Así el ancho de cara sea lo mismo, la cara tangencial sea lo mismo, los factores sean iguales, ¿ya? Pero solamente con esto, el factor geométrico por flexión, ya hace diferente los esfuerzos. Ténganlo en cuenta para eso, ¿ok? Es diferente el esfuerzo de flexión en el piñón y el esfuerzo del piñón en el engrane, debido a esto principalmente, ya el factor geométrico. Ok, entonces, este es para el punto más alto, pero ya saben, si la calidad es menor, tú utilizarás esto, aunque esto, como les dije, casi un desperdicio, de hecho, ustedes deben utilizar un índice de calidad mayor o igual a 6, ¿okay? Que es lo típico, lo comercial. Bueno, ya tengo absolutamente todo, simplemente hago los cálculos, sea sistema métrico o sistema inglés, así de sencillo. Y por supuesto diferenciar el esfuerzo de flexión en el piñón, el esfuerzo de flexión en el engrane, más nada. Por factor geométrico en el piñón o factor geométrico en el engrane, porque todo lo demás, como les dije, la cara tangencial es la misma para el piñón y el engrane. Todos estos factores son iguales para el piñón y para el engrane. Claro. ¿Ok? ¿Y si los anchos de cara son diferentes? Que no pasa nada, porque igual. O sea, utilizo el mismo ancho de cara, así sean diferentes. Utilizo el ancho de cara del piñón allí y el ancho de cara del engrane allí. Más estrecho. El más estrecho no era. El más estrecho, exactamente. Ya, sea el piñón o sea el engrane, eso no importa, ya. El más estrecho es que van a colocar aquí. ¡Pum! Entonces, todo es igual excepto el factor geométrico. Ok. Esfuerzo admisible, que es lo que